Ministro, bienvenido. Y como les decía, la primera pregunta es justamente cuál es el siguiente paso en este plan para convertir a la Argentina en la economía, a la Argentina en el país con la economía más libre del mundo. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes a ambos. Sí, a ver, el presidente Javier Milei tiene dos principios básicos que yo creo que son los fundamentales para entender los lineamientos de su presidencia. La primera es el equilibrio fiscal. Eso es lo que va a permitirle a la economía tener un ordenamiento macro, bajar la tasa de inflación. Con la baja de la tasa de inflación va a volver a aparecer el crédito, la gente van a poder planificar, pero sobre todas las cosas va a desaparecer ese monstruo que te comía el bolsillo todos los meses y que es el responsable verdaderamente de los niveles de pobreza que tiene Argentina, ¿no? Entonces, creo que en este primer punto el presidente, casi necesario, imprescindible, el presidente ha tomado el toro por las astas. Hizo una cosa que yo creo que es increíble con su ministro de Economía, Luis Caputo, que es que en un mes, este problema del déficit fiscal que durante tantos años Argentina arrastró, en un mes se eliminó. Eso implicó tomar decisiones muy valientes, muy audaces, y puedo decirles a ambos que el convencimiento del presidente con esto es total, ¿no? Entonces, esto no es algo, a veces nosotros decimos el equilibrio fiscal no es negociable y realmente es algo que vamos a sostener, digamos, en todos los escenarios que se puedan ir presentando. El segundo punto es lo que vos me preguntabas, Florencia, que es el tema de la libertad económica. El segundo eje, si el primero es el equilibrio fiscal y el ordenamiento macro, el segundo es convertir a Argentina en el país más libre del mundo. Todo, a ver, lo sabemos y lo saben mucho más la gente que nos está escuchando, que Argentina es un cúmulo de regulaciones, de trabas, de piedras en el camino que hace cada uno de nuestros empresarios verdaderos héroes, ¿no? Porque es casi como una carrera de obstáculos que el Estado les presenta. A veces son obstáculos que no tienen sentido, a veces son obstáculos porque hay un interés atrás que se beneficia de ese obstáculo, a veces son obstáculos porque se quiere que no haya competencia, entonces que no puedan entrar nuevos competidores, digamos, a ofrecer mejores productos y más baratos, ¿no? Yo a veces digo que esta maraña regulatoria es la política más anti-pyme que hay, porque una gran empresa por ahí lo puede tolerar y lo puede financiar, pero una pyme no, ¿no? Entonces, el objetivo del presidente Milei es básicamente dar esa libertad, sacar el Estado del medio, darle libertad a nuestros productores para que puedan encontrar la mejor manera de producir, y eso es lo que va a redundar es en menores precios para la gente y mejor calidad de vida para todos nosotros. Ministro, y siguiendo con esa línea, ¿qué es lo que pasa ahora con ARCA ex AFIP? ¿Nos puede explicar un poco? Porque ha sorprendido mucho, ha habido obviamente, como siempre, alguna reacción social y más que nada de los trabajadores, pero ¿qué es lo que va a suceder realmente? Bueno, a ver, el cambio genera, digamos, una reorganización importante de su estructura. Estamos anticipando más o menos un 15% de la dotación que bajaría. Vos tenés que entender que en el último periodo kirchnerista muchas de las estructuras del Estado se fueron creciendo gigantescamente. Nosotros a veces lo llamamos militancia rentada, ¿no? O sea, es encontrarle un conchavo a la gente en el Estado para gente que en realidad está haciendo militancia, ¿no? Que no está haciendo un servicio público. Y lo dramático de eso es que cada peso que el gobierno gasta, hay un argentino que lo está pagando con sus impuestos, lo está pagando porque es necesario hacer emisión monetaria y entonces esa emisión monetaria genera inflación. Entonces hay que entender este concepto que me parece que es muy importante, que la baja del gasto público es la que permite la baja de los impuestos, ¿no? Y yo diría que el presidente Milei ya implementó bajas de impuestos muy importantes. La principal y fundamental es la baja del impuesto inflacionario, ¿no? Que creo que la vemos todos los días y es un beneficio muy tangible para todos los argentinos, pero por supuesto está la baja del impuesto país, que eso va a redundar en una baja del costo de muchos productos para los argentinos, la baja de bienes personales que va a permitir que el capital que se fugó de este país, que fue expulsado de este país, pueda volver, un impuesto a las ganancias que va a ser más bajo que lo que era hace 2 o 3 años. O sea, cada baja del gasto público, su objetivo central
Federico, es permitir una baja de los impuestos, que es la terrible mochila que lleva cada familia argentina y cada empresa argentina, que hace que nuestros salarios compren menos cosas y seamos más pobres. Entonces vos me preguntabas, perdón, te estoy contestando en tu pregunta que era sobre el ARCA y sobre esta reforma en la AFIP. Claro. Entonces, primordialmente es una reforma administrativa que nos permite seguir alivianando ese costo para los argentinos de ese sector público tan sobredimensionado. Ministro, ¿y cómo avanza este proceso de desregulación y de transformación en otras áreas del Estado? Mirá, o sea, la verdad que cubre todo, ¿no? O sea, no solo lo que ya hemos hecho, pero digamos, si te digo, son como nada, en todas las áreas. Nosotros un tema que por ahí me gustaría mucho enfatizar porque es muy relevante para Salta, que es su conectividad y del transporte, ¿no? O sea, Salta es una provincia muy importante de producción, en particular, por ejemplo, de producción agrícola, entre otras cosas, que está muy lejos de los puertos, ¿no? Entonces, para Salta es muy importante que nosotros podamos conectar. Un verdadero federalismo es un federalismo que permite que la provincia de Salta esté bien conectada, ¿no?, con el resto del país, que esté de manera barata conectada con el resto del país. Y entonces, nosotros hemos hecho una reforma muy importante. Arrancamos en transportes, arrancamos obviamente con el mercado aerocomercial. Eso, por supuesto, es absolutamente central, que tengamos más líneas trabajando, que tengamos más conexiones, que se pueda volar de Salta al exterior de manera directa, etcétera. Digamos, lo que el mercado pueda ir, digamos, armando y desarrollando. Seguimos con la desregulación del transporte de cargas. En particular, había productores salteños que nos hablaban sobre la industria del flete, los vehículos relativamente pequeños que tenían una carga burocrática muy significativa. Nosotros hace 2 meses eliminamos una serie de registros a los cuales que eran obligatorios, por ejemplo, por toda la industria de transporte de tamaño intermedio, ¿no? A veces lo que llamamos la industria de los fletes, ¿no? Y entonces eso les eliminamos todo, básicamente les liberamos totalmente toda la carga tributaria de trámites, todo, o sea, que tienen en este momento una libertad absoluta para moverse. Y después vamos a seguir, no te voy a hablar de navegación porque eso no es particularmente relevante para Salta, pero sí es muy importante el cambio que se está empezando a gestar en lo que es trenes de carga, que eso sí es clave para la provincia de Salta, donde ahí nosotros vamos a un modelo que se llama de acceso abierto, que es un modelo de pensar las vías del tren como si fuera una autopista. O sea, hay alguien que mantiene la autopista, en este caso serían las vías del tren, pero arriba de las vías del tren opera el que quiera, ¿no? Entonces, realmente tenemos mucha expectativa que, por ejemplo, surjan empresas de logística en Salta que hagan el recorrido de Salta con sus locomotoras, con su personal, que hagan el recorrido que conecte Salta con Rosario, por decir algo, que es un puerto absolutamente central para la salida, y sin tener que depender del Estado en absoluto, ¿se entiende? Entonces, eso creo que va a redundar en bajas de costos muy importantes, y eso, bueno, a la postre, Federico, es más ingreso para el productor salteño. Y hay un tema que siempre es muy delicado y se trata de temas jubilados. Más allá de todo lo que está sucediendo ahora, le consulto por ANSES y PAMI. ¿Qué va a suceder en este caso con la desregulación y los cambios? ¿Habrá algo que pueda afectar directamente a los jubilados? A mí me parece que, digamos, todo lo que es el sistema de salud, y en particular, vos sabés que los sistemas de salud son primordialmente provinciales, pero me parece que hay muchas mejoras para seguir haciendo en PAMI, en términos de sus prestaciones y en acceso, digamos, a medicación a precios más bajos. Así que eso es un proceso que el ministro de Salud, Mario Lugones, está. De hecho, creo que la primera decisión que él tomó fue una manera de darle accesibilidad al PAMI a remedios de alta complejidad. Entonces, eso me parece que es un proceso, ¿no?, de todos los días, ¿no? Y con respecto a los jubilados, bueno, Argentina tiene un tema, digamos, estructural con su sistema previsional. Vos sabés que el kirchnerismo básicamente duplicó el número de jubilados sin aportes, entonces eso genera un estrés importante sobre el sistema jubilatorio, que no es de este gobierno, es estructural, que se fue construyendo a lo largo de las últimas décadas. Las buenas noticias es que el poder adquisitivo de las jubilaciones respecto al momento de cuando llegó Javier Milei, el poder adquisitivo de las jubilaciones que él encontró cuando llegó, eso ya está en alza, lo cual ocurre porque al bajar la tasa de inflación, eso genera un aumento en el poder adquisitivo de las jubilaciones.
Así que me parece que eso, eventualmente el sistema jubilatorio creo que necesita un reordenamiento y un rediseño. Va a llevar tiempo y me parece que lo importante es que podamos seguir con esta trayectoria de baja de la tasa de inflación que va a seguir recomponiendo el valor real de las jubilaciones. Ministro, le agradecemos por este diálogo, por esta conversación y obviamente ha sido de mucho valor para nuestra audiencia, no solamente en Salta, sino también en todo el país. Hasta la próxima.